pues se deja una parte en el corazón del pueblo, y yo sé que cada quien pues tiene la tarea de seguir investigando, pero nuestra tarea es explicar hasta donde el Señor nos permita, para que esto nos ayude a crecer espiritualmente, a madurar y a tener el entendimiento para poder pues aplicar esa palabra a nuestra vida y que pues alcancemos, ¿verdad?, una libertad completa, ya que el tema pues que estamos abordando es con relación a la iniquidad. Y quiero orar antes de entrar y pedirle al Señor que nos dé un buen tiempo de aprendizaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por favor, venimos suplicándote que tú nos ayudes en este momento para poder exponer de tu palabra, Señor, lo que tú has venido enseñándonos a través de los tiempos, a través de la palabra, a través del discipulado, a través, Señor, de el ministerio de maestro, que es quien nos ha venido ampliando todo este entendimiento para poderlo exponer hoy a mis hermanos que están reunidos y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Por favor, que cada palabra, Señor, se quede atesorada en el corazón para que no haya ninguna ave debajo de los cielos que venga a robarla por falta de entendimiento. Nos declaramos en tu nombre necesitados, pero nos declaramos también amadores de tu palabra, Señor, y con responsabilidad la hemos de procesar para que quede en nuestro entendimiento así, comprensible, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este sería nuestro sexto tema del misterio de la iniquidad. Creo que yo he venido dando de esta serie 4 y algunos de ustedes me han venido auxiliando en sus participaciones con 2 temas más. Entonces el tema corresponde al sexto en este día. Y queremos enfocarnos en explicar más que todo cómo es que opera el espíritu de iniquidad, basado en que estamos enseñando 5 perfiles de la iniquidad, por lo menos, ¿verdad? 5 perfiles. Entonces, creo que en la cuarta parte yo estuve explicando acerca del espíritu de la iniquidad y cómo viene a operar de tal manera que cuando el espíritu de la iniquidad ya realizó su función, su tarea, se convierte la iniquidad en pecado, un pecado de iniquidad. Y ese pecado de iniquidad también se transforma en su momento en un código genético de iniquidad. Eso es lo que hemos venido explicando. Para refrescar la memoria, recordemos estos perfiles de la iniquidad, ¿verdad? Primero dijimos que es la parte preexistencial, una entidad místicamente femenina que vino a autoproclamarse la reina del cielo. A partir de ahí, también en el plano de las estructuras espirituales de las tinieblas, se convierte también un perfil en el espíritu de iniquidad, en ese mundo, espíritu. Luego, hoy nos corresponde tocar un poquito de eso, pero hablar también del pecado de iniquidad, y si nos alcanza el tiempo vamos a abordar también la parte genética de la iniquidad, para dejar por último lo que es ya la iniquidad encarnada en un personaje que se identifica según la Biblia como el inicuo. Entonces, en el mundo de los espíritus, este espíritu de iniquidad, vuelvo a la carga, dejar claro, es espíritu de iniquidad que se va a transformar en pecado y luego se va a convertir también en un código genético. Entonces, estos son, digamos, una de las funciones más evidentes dentro de esos perfiles, porque la parte preexistencial también es sumamente abundante. No creo que lo hemos tocado todo, quizás va a haber necesidad de hablar un poco más para hacer más amplio
la enseñanza acerca de la reina del cielo y qué otros nombres toma también como una entidad místicamente femenina. Tenemos que ver todos esos nombres también que toma, ¿verdad? A lo largo de la historia humana y en la Biblia también aparecen. Entonces, pero este espíritu juega un papel muy importante porque es como un preparador de camino, así como Juan el Bautista vino a prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Este espíritu de iniquidad también prepara el camino. En este caso lo prepara al pecado de iniquidad y a la misma vez al código genético de iniquidad. Entre el pasaje que hemos venido estudiando, también quiero ponerlo nuevamente, Mateo 7:23, palabras de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 23: entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. La Biblia Pechita dice: y entonces les declararé, jamás os conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Y entonces, con este pasaje estábamos explicando que aquí hay una sutileza en el espíritu de iniquidad, porque la gente que ya está influenciada por este espíritu no se da cuenta que ya está bajo esa influencia, porque está laborando dentro de la obra o de la iglesia, pues con tareas que son sumamente, digamos, hábitos o costumbres de un consagrado. Entonces, como son labores, son funciones, son trabajos, porque en el contexto dice, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad? Entrará al reino de los cielos, dice también otra porción. Pero dice en este contexto: en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Esas son tareas de un consagrado, ¿verdad? Pero el Señor aquí los identifica y les dice: ustedes son hacedores de iniquidad, no los conozco. Entonces la base es no conocerlos desde el punto de vista de la intimidad. No tenían con él una intimidad, no había un acercamiento. Nadie puede estar consagrado fuera de esa intimidad. La intimidad es la que nos lleva a tener esa consagración, ¿verdad? Es como en el matrimonio: consagrado en el matrimonio, consagrado para la esposa, consagrado para el esposo. Nadie puede decir estoy consagrado si no tiene esa intimidad, ese acercamiento. Entonces así el Señor lo mira. Pero como ellos estaban laborando, estaban haciendo esas tareas, esas funciones, no se daban cuenta que ya estaban bajo el espíritu de iniquidad, y eso es lo que el Señor les menciona: ustedes son hacedores de iniquidad, ustedes practican la iniquidad. Entonces, esto es importante porque así está, digamos, un porcentaje muy grande en la iglesia que podrían estar siendo ya afectados por el espíritu de iniquidad, pero no lo notan porque están haciendo alguna tarea que es, digamos, como ya dije, según ellos denota que están consagrados, pero no es así, ya lo aprendimos. Ahora, como preparador del camino de la iniquidad, perdón, voy a corregir aquí porque no quiero que quede esta palabra mal escrita, y vuelvo a la carga. Espero que me ayude el tiempo, porque ya ahorita ya lo desconecté otra vez. Entonces, como preparador del camino, es importante ver cómo se va trazando, cómo la iniquidad, este espíritu de iniquidad va haciendo la tarea de manera que ya la persona caiga en la práctica de la iniquidad. Entonces, decir que es un pecado de iniquidad pareciera contradictorio, porque el pecado es una cosa, la iniquidad es otra, y asimismo la transgresión. La transgresión es una cosa, el pecado es otra y la iniquidad es otra. Sin embargo, las tres cosas son pecado. Las tres cosas son faltas o ofensas delante de Dios. Pero según la palabra que se utiliza, ya sea transgresión, pecado, iniquidad, denota el nivel de la falta. Por eso yo pongo
muchas veces pecado de iniquidad, pero realmente no debería ser pecado de iniquidad, sino iniquidad. Pero para darme a entender que el pecado es una falta y poder explicar la iniquidad. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Ok, entonces veamos un pasaje de la Biblia donde aparecen las tres palabras. Salmo de David, el Salmo 32, verso 1 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión, yo diría así, cuán bienaventurado es aquel cuyo pecado de transgresión es perdonado, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de pecado de iniquidad. Para darme a entender, las tres cosas son pecado, las tres cosas son ofensas delante de Dios, pero una es mayor que otra. Entonces, visto así, entendemos que la transgresión es de menor nivel, el pecado sería intermedio y la iniquidad sería el mayor de las tres faltas delante de Dios. Estas tres faltas son males humanos. Ahora estamos hablando del plano humano, ya hablamos del plano celestial. Entonces, déjeme explicárselo de nuevo para que quede claro. Transgresión es una falta no intencional, es una ofensa menor hacia Dios y podría ser aplicada como la falta del cuerpo. Pecado es una falta intencional, ya es intencional. Ofensa constante o permanente hacia Dios podría ser una falta del alma. La iniquidad es la fuerza interior, oigan esto, que fabrica el mal, máxima ofensa hacia Dios, y podría ser la falta del espíritu. Entonces, aplicar estas tres faltas o tres males humanos desde el punto de vista de transgresión, pecado o iniquidad, entonces se le puede aplicar que es afectado el cuerpo, el alma y el espíritu según el nivel de la falta, ¿verdad? Dicho de otra manera, la transgresión es el pecado del atrio. El pecado, valga la redundancia, es el pecado del lugar santo. Y la iniquidad es el pecado del lugar santísimo. Nosotros somos seres tripartitos y podemos aplicarlo de esa manera. Ahora, creo que es importante que nosotros veamos que al ser la iniquidad una falta mayor y que nos debe de interesar, porque resulta que también se interpreta, se lo voy a poner en un momento, que la iniquidad es la falta cometida por un espiritual, no es la falta que comete un carnal en primer lugar, sino que es la falta de un espiritual. Pregunto, ¿quiénes son espirituales? Sin pena, dígame, ¿quiénes son espirituales? Ok, entonces tenemos que cuidarnos con mayor razón, ¿verdad? Porque llegar a ser espiritual no es de la noche a la mañana. Yo estoy consciente de que llegar a ser espiritual, usted o yo, mejor dicho, ¿verdad? Significa que usted le ha dedicado tiempo a su intimidad con el Señor, se ha humillado, se ha vuelto un adorador, se ha vuelto una persona de congregarse, se ha vuelto una persona de amar la palabra, de estudiar la palabra, de perseverar en la palabra. Se ha vuelto una persona que está sumergida en las cosas del Espíritu, que se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, como usted le ha dedicado tanto tiempo, se ha esforzado por tanto llegar a esto, entonces vale la pena que conozcamos más del peligro que corremos si la iniquidad, hermano, o si el espíritu de iniquidad está preparando el camino para que nosotros cometamos un pecado de iniquidad. Porque entonces sería una falta grave, porque sería un pecado con conocimiento, porque es la falta cometida por un espiritual. Por eso se entiende que la iniquidad es el pecado que comete una persona sabiendo que aquello es malo, sin embargo lo hace. Eso es iniquidad, sabiendo que es malo y lo hace, el espiritual, eso es iniquidad. Entonces, basado en eso, pongo los puntos que nos ayudan a entender lo que es la iniquidad. Repito, falta cometida en el espíritu humano, falta cometida por un espiritual y falta cometida por las entidades espirituales, celestiales o divinas,
Por eso la iniquidad no era un mal humano, por eso se dio primero en el plano celestial, en la esfera celestial. Por eso hablamos en el primer tema de la esfera celestial. O sea que cuando las entidades espirituales o celestes, las entidades celestiales le fallaron a Dios, se rebelaron en contra de ellos, cometieron iniquidad. Ellos no tenían cuerpo para cometer pecado de cuerpo, transgresión. Ellos no tenían alma para cometer un pecado en el alma, no tenían, eran entes espirituales. Entonces su falta fue en su esfera celeste, en su esfera celestial, y entonces eso se llamó iniquidad, que es la falta o la ofensa más grave, más alta delante de Dios. ¿Me entiende? Y porque eso eran seres que estaban en otra dimensión, en una dimensión alta, más alta que el plano terrenal. Entonces se inició allá, pero después fue enviada al plano terrenal, vino al plano terrenal, y por eso se convierte en la falta de un espiritual. Se convierte en la falta que se comete y afecta al espíritu humano, porque la iniquidad es una contaminación para el espíritu humano. Ahora, cuando también mencionamos acerca de que es una falta de mayor grado, tenemos que ver sus acciones, qué es lo que producen cuando ese espíritu de iniquidad ya rodeó con una atmósfera. El espíritu de iniquidad tiene un proceso. Primeramente opera desde el punto de vista de una opresión. Cuando hablo de opresión, ustedes saben, mucho tiempo lo hemos explicado, no ha entrado todavía, sino que una opresión es que está desde afuera tratando de abrirse brecha hacia adentro. Entonces hay opresiones del espíritu de iniquidad, tratando de debilitar, tratando de llevar a aquella persona a que ceda. El siguiente paso es ya depresión de iniquidad. Repito, la palabra depresión no es enfermedad mental de la que estoy hablando, sino que depresión es un término que nos permite ver en qué condición está el espíritu ya operando. Ya no está afuera, sino que ahora ya está dentro. Eso es depresión del espíritu de iniquidad, ya entró. Entonces ya aquella persona, dentro de ese espíritu comienzan las acciones de la iniquidad, y entre ellas está que la iniquidad viene a ser ya adentro como una fuerza interna que obliga a la rebelión. Oiga esto, una fuerza interna ya entró que obliga a la rebelión. Es también la mancha persistente que nos recuerda el pecado y la transgresión. O sea que la transgresión que nos perdonaron, el pecado que nos perdonaron al venir a Cristo, entonces la iniquidad lo que va a hacer es recordarnos la transgresión y el pecado. Y entonces, pero no para que nos sintamos acusados, porque si nos sintiéramos acusados, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, sino que lo que hace es recordar el placer del pecado viejo. Eso es lo que hace la iniquidad. Recordar el placer de la transgresión. Eso es lo que hace la iniquidad. ¿Verdad? Como que alguien de repente, hermano, un ejemplo, que el Señor lo liberó de fumar tabaco, ¿verdad? Y que por un tiempo dijo, yo no sé si usted lo dijo, yo lo he dicho, que qué locura el que fuimos adictos al cigarrillo, pues. Si yo lo considero un vicio, con todo respeto, ¿verdad? Porque entiendo que hay creyentes que nos pueden estar viendo que están batallando con eso, pero personalmente quiero decir que para mí era una estupidez, perdón la palabra, hermanos, se me chispoteó, ¿verdad? Porque yo digo, tragar humo y luego sacarlo, ¿cuál era la gracia? ¿Verdad? Ridículo, pues. El olor también. Entonces, cuando el Señor nos liberó, uno dice, qué torpe, pero qué ignorancia. Tragar y tirar, tragar y tirar. Ok, pero cuando ya este pecado se abrió camino como un preparador y entró la iniquidad, entonces le recuerda a la persona, pero no desde el punto de vista de que lo va a aborrecer,
sino que empieza a sentir deseo otra vez por el humo, hermano. Y así también, ¿verdad? Digamos, desde otro punto de vista, otras cosas que fueron vicios. Imagínense ahorita con la cuestión del fútbol, yo se los he mencionado, que para anunciar los partidos que acaban de finalizar, ¿verdad? Y que yo sé que usted como es evangélico no lo vio, ni estuvo al tanto de eso, ni sabe quién ganó en Sudamérica, ni mucho menos en la CONCACAF, ¿verdad? ¿Verdad? Algunas hasta ayunaron para que ganara su México lindo y querido. Entonces, pero ¿no se ha fijado que una de las propagandas más fuertes es la bebida? Y hasta le ponen botellas de cerveza que están hasta sudando, ¿verdad? Sí, el montón de agua y si hay iniquidad, ay, que con este calor que bien me caería, reprendo al diablo. ¿Me entiende? Entonces vemos eso, lo que hace la iniquidad, es recordar la transgresión, porque el cigarrillo es una transgresión, lo hemos explicado, ¿verdad? Pero empieza a recordar y empieza a deleitarse con algo que por un tiempo aborreció. Entonces, porque es la fuerza que atrae como el placer del pecado viejo. Y también es el último vestigio del mal que debe ser expiado por completo. Eso significa que nuestra tarea desde nuestra conversión es examinar nuestra vida para poder trabajar en orden de ir reduciendo los niveles de iniquidad que puedan estar todavía en nosotros. Ok. Ahora, ¿de qué otra manera llega la iniquidad? Una de las maneras fuertes y más efectivas es a través del ancestro, ¿verdad? Por eso estamos hablando de ancestro y de espíritu de iniquidad. Deuteronomio capítulo 5, verso 9, este es un pasaje que el Señor se lo citó muchas veces a Israel. Dice la Biblia: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, dice esta versión, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta es una versión moderna que pone la palabra castigo, y el original dice pacad. Entonces, pero pacad no solamente quiere decir castigo, sino que quiere decir supervisar, quiere decir buscar, quiere decir contar, inspeccionar, juzgar, mirar, pasar lista o visitar. Entonces, como que dice Dios hablando: yo soy Dios celoso que superviso, que busco, que estoy contando como que fueran cantidades o niveles, que inspecciono y juzgo, que miro. ¿Qué mira? La iniquidad de los padres sobre los hijos. Entonces le está diciéndole, digamos, nos está hablando a nosotros los hijos, de que Dios va a venir en sus tiempos de visitación para supervisar, para contar, para ver si nos estamos nosotros ocupando, si estamos haciendo algo para reducir la iniquidad que heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros. Todos tenemos esa tarea, hermanos, para que se quede sin trabajo el espíritu de iniquidad, para que el espíritu de iniquidad se quede desempleado y no siga siendo el que trabaja, el que está preparando el camino del inicuo o del pecado y del código genético. Ahora mire si no es importante este pasaje, que el Señor exactamente lo mismo, la porción que es subrayado en verde, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, es tan importante que Dios la menciona todas estas veces solo en el Antiguo Testamento. Aparte de Deuteronomio 5:9, está Éxodo 25, Éxodo 34:7, Números 14:18, Jeremías 32:18. La misma expresión. Que pacad, que castigo, que superviso la iniquidad de los padres en los hijos. Entonces para Dios es importante, y si la deja plasmado tantas veces en las Escrituras, es porque algo nos quiere decir el Señor muy, muy, muy importante. Algo nos está diciendo que tenemos que
que prestarle atención a eso. Entonces, esto convierte al tema de suma importancia. Ahora, mire la conciencia que había en el pueblo antiguo a raíz de la constante recordatorio de Dios en estos pasajes que le cité. La conciencia que existía era la siguiente, según los versos. Ya leímos Éxodo 34:7, se lo puse, pero ahora le añado Lamentaciones 5:7. Dice: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esta era la conciencia que ellos tenían, a raíz de los pasajes que hemos visto. Salmo 106:6 dice: nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho, oiga esto, hemos fabricado iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Oiga lo que dice el salmista. Y el otro salmo, el 109:14, dice: sea recordada ante el Señor la iniquidad de sus padres y no sea borrado el pecado de su madre. Entonces había conciencia de ellos, de que la iniquidad era algo que se heredaba, era un ancestro que se transmitía de generación en generación. Entonces ahora ve que ya soltamos el espíritu de iniquidad haciendo el pecado de iniquidad, porque de esto ya hablamos bastante. Hemos dado una etimología de la iniquidad como pecado en los temas pasados. Entonces cuando yo veo todo esto, me doy cuenta de que la iniquidad es un mal que se hereda, que se transfiere de generación en generación. Nuestra tarea es trabajar con los niveles de iniquidad, cada uno de nosotros, porque de no ser así, lo vamos a transferir a la siguiente generación. Nosotros podemos hablar por fe, y es bueno, y decir por la fe que no será así. Sí, pero no se trata solo por la fe, que la fe nos lleve a hacer algo. Esa es la fe, que esa fe que decimos nos lleve a hacer lo que la Biblia manda, lo que va a ser nuestra parte para cortar con esa transferencia generacional. Porque digamos, perdón que diga esto, imagínense cómo es nuestra multiplicación, ¿verdad? Entre hombre y mujer. Pues hay una intimidad y en una de esa relación, pues el hombre engendra. Ahí, en ese momento ni siquiera dijo él por la fe, ¿verdad? Sencillamente, naturalmente lo hizo. Su relación íntima puede ser que lo hizo como una necesidad fisiológica o porque quería expresar su amor a su cónyuge. Pero en ese momento ni siquiera dijo por la fe que quede embarazada. Naturalmente quedó, a no ser de que haya una esterilidad. Pero naturalmente ese es el diseño que tenemos. En ese momento que se dio el engendramiento, en ese momento se puede estar engendrando una vida que ya lleva la herencia genética. Entonces ahí no va a decir por la fe que no, porque para eso tendríamos que haberlo cortado nosotros o estar trabajando por lo menos en eso. Y que Dios en su momento que viene a supervisar, mira que estamos ocupados reduciendo los niveles. Entonces Dios nos puede ayudar, ¿me entiende? Para que no traspase en ese esperma la iniquidad de nosotros a la descendencia siguiente. Entonces, ahí sí puede, por la fe, pero trabajando nosotros en reducirla. De no ser así, y este es el principio que no podemos nosotros pasar por alto, es que la iniquidad, oiga esto, es el pecado de nuestros bisabuelos que encuentran su camino en los sacos de almacenamiento del aparato de Golgi en forma de proteína y llegan hasta el ADN. Estos términos los tengo que explicar. Pero estoy explicando ya cómo es que la iniquidad puede ser algo ancestral, y al ser ancestral puede ser genético. Porque mire, lo que estamos hablando es que para que la iniquidad, que fue preexistencial y tenía un perfil de espíritu de iniquidad, que es el preparador del camino,
y que luego se convierte otro perfil en pecado de iniquidad, lo que quiere es que al pecar se quede la iniquidad en una persona y que esa persona sea como la fábrica de iniquidad, para que después esa persona inconscientemente le ayude al espíritu de iniquidad a que se transfiera a la otra generación a través de una herencia ancestral que debe de ser genética para que pase, sin que nosotros veamos que un monstruo va ahí. Si nosotros viéramos que un monstruo va a entrar, peleáramos. Pero como no lo vemos, porque va escondido en el diseño de la capacidad humana, que es transferir herencia a su siguiente generación genéticamente hablando. Entonces, si hay iniquidad en un padre, la va a ver en sus hijos, en sus generaciones, la va a ver, no se puede. Fíjese que la única forma es de que su hijo sea concebido por el Espíritu Santo. Como María, como Jesús, que fue concebido en una mujer, pero José no era el papá físico ni biológico. Y María solamente le prestaron su sistema como una incubadora, para que no tuviera tampoco la genética de un humano que estaba en medio de un pueblo que luchaba todavía contra el pecado y la iniquidad ancestral de sus patriarcas. Entonces, claro que María era una virgen y era una mujer santa que consagró su vida para el Señor, y por eso el Señor vino a ella. Pero aún así tuvo que ser por el Espíritu Santo para que él tuviese, Jesús, una genética pura, sin contaminación, sin herencia ancestral terrenal, para que su sangre, al ser derramada, pudiera perdonar nuestros pecados. ¿Me entiende? Entonces, solamente así usted puede asegurar que sus hijos no van a tener herencia genética negativa o de iniquidad. Pero si estamos trabajando, renunciando a la iniquidad, examinando qué es iniquidad, no participando de la iniquidad, hermanos, así como hacían los antiguos, que oraban, lloraban, ayunaban, gemían y pedían perdón por la iniquidad de sus padres y por la iniquidad que ellos habían cometido, sentían, hermano, en su espíritu esa responsabilidad, y entonces renunciaban con todo su corazón. Solamente así, cuando viene el momento de engendrar hijos, entonces viene Dios y mira la diligencia de una persona, puede Dios darnos la gracia. Ahí hay gracia para que nuestros hijos no traigan esa herencia. Y si nace un hijo con una herencia, con una herencia que tú puedes verlo, su estilo de vida, que no está afectada, que no está contaminado, es porque tú te has liberado de la iniquidad, y entonces Dios te ha levantado como patriarca y matriarca, hemos dicho, para que comiences una nueva historia familiar, y tus hijos traen una herencia diferente, ya no traen tus males, pero porque te has ocupado de eso. Ahora, esto nos deja ver a nosotros que no podemos negar que nosotros vivimos para la próxima generación. Eso es lo que nosotros, los padres, vivimos para la próxima generación. ¿De qué manera? Llevamos la información genética a nuestros hijos. Nuestros comportamientos, oiga esto, mire lo que llevamos. Nuestras enfermedades, la visión y mucho más están encerrados en cada célula de nuestro ser y se transfieren a nuestros hijos. Están encerrados en nuestra célula y se transfieren a nuestros hijos. Me llama la atención una expresión que dice Jacob en Génesis 49 cuando habla de Rubén, y dice: Rubén, mi primogénito, el principio de mi vigor. Entonces, ese es el primogénito, dice el principio de mi vigor. La palabra vigor, mi fuerza, mi anhelo. Por supuesto, en Dios, todos los anhelos que tenía en Dios Jacob,
todo aquello que él quería hacer en Dios, todas las fuerzas que tenía y que tal vez no le alcanzó a terminar todo lo que él tenía como metas, como anhelo, como visión para Dios. En el esperma que engendró a Rubén, él tiene fe que ahí va. Entonces, como que dice: Rubén, tú vas a buscar a Dios como yo lo busqué, tú vas a creer en Dios como yo tengo fe en Dios, tú le vas a obedecer a Dios como yo le he obedecido. Entonces, ahí estamos viendo que nosotros vivimos para la próxima generación y que se puede heredar comportamientos, enfermedades, etcétera, y la visión de la vida. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:18, dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Claro que aquí está hablando que la sangre de Cristo rompe eso, ¿verdad? Y entonces, pero me llama la atención que está hablando de una forma de herencia también, que aquí podemos ver que no solamente se hereda genéticamente, sino que aquí Pedro está anunciando vana manera de vivir. La vana manera de vivir puede ser una costumbre, un hábito. Los hábitos y las costumbres se heredan también, pero aquí ya no es herencia genética, sino que aquí sería una herencia tara. Entonces hay herencia genética, hay herencia tara. ¿Y qué es un tara? Es una cosa que se hereda por la costumbre, por ver cómo viven los padres, por ver lo que hacen los padres. Un hijo puede heredar esa costumbre, vana manera de vivir de vuestros padres. Entonces la iniquidad puede tomar ventaja de lo genético, del tara o los taras, pero también hay otra forma de heredar, que ese es otro tema que también es delicado y no sé cuándo lo podríamos tocar. Es herencia llamada telegonía. Y esto es bien profundo también, que yo lo he hablado en su momento, pero quizás lo tengamos que ampliar, pero no me voy a detener en eso. Entonces hay tres herencias: herencia genética, herencia tara y herencia de telegonía. Pregunto, ¿cuál es la herencia genética? ¿Aló? A través de las ¿qué? De la sangre, de los genes. ¿Cuál es la herencia tara? Exacto. Y la telegonía, me imagino que no la saben. Terrible eso, hermano. Y es bien delicado hablar de eso. Lo vamos a hablar en su momento. Bien, ahora mire, ¿por qué es posible de que la iniquidad, el espíritu de iniquidad trabaje llevando a los padres que cometan iniquidad o pecado de iniquidad? Porque eso le asegura que al cometer la iniquidad, oiga esto, no confesarla y no apartarse de ella, da derecho a que se convierta en código genético que puede ser transferible. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos diseñados para eso, de parte de Dios. Entonces él lo que está tomando es, aprovechándose el diseño natural que tenemos nosotros de parte de Dios, para que en ese diseño, en vez de transferir cosas buenas a nuestros descendientes, transfiramos lo malo. Eso es lo que hace el espíritu de iniquidad. Porque Dios nos diseñó para esto, según la Biblia en el Salmo 145:4. Mire lo que Dios quería. Dice: generación a generación narrará tus obras y anunciará tus valentías. Entonces, digámoslo, en la etimología de la palabra generación, usted sabe que generación viene de la palabra genes. Entonces lo que está diciendo es que, voy a parafrasear este pasaje de Salmo 145:4. Una generación, a través de sus genes, le transmite a otra generación en sus genes las obras y las valentías de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir?
que si uno vivía, si alguien vive, la idea de Dios es, antes de la caída, que el hombre, cuando engendrara hijos, le transfiriera a sus descendientes a través de los genes las obras de Dios, todo lo de Dios. Entonces Dios nos hizo, fuimos diseñados para trabajar apropiadamente, para transferir los genes y formar naciones comúnmente llamadas generaciones. No vivimos solo para nosotros, sino para las siguientes generaciones. Por eso es importante el tema de trabajar con el pecado y con el código genético de iniquidad. Veamos otro pasaje, Salmo 91. Mire lo que sabían estos hombres. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Volvemos a la carga. Que la gente supiera que Dios es refugio genéticamente. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Éxodo 3:15 dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios, el diseño de transferir genéticamente fue idea de él, para que de generación en generación se transmitieran los portentos, las obras, las grandezas de Dios. Imagínense qué glorioso fuera, que ya, eso es lo que genéticamente el niño ya trajera, esa influencia genética de la obra de Dios en su sistema. Ahora, el problema es que si nosotros desobedecemos a Dios, eso afectará y alterará a la siguiente generación a que sean también ellos desobedientes. Se transmite. Entonces Salmo 78:6 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Note usted que aquí estamos viendo el otro ángulo. Dios quería que a través de los genes se transmitiera lo bueno de él, su poder, su misericordia, su amor. Pero ahora les dice a los padres: si ustedes desobedecen, ustedes van a transmitir también genéticamente a sus descendientes la desobediencia y la rebelión. ¿Por qué? Porque tienen una ingeniería genética por dentro. Ahora, como es algo que sucede interiormente, no podemos espiritualizarlo, sino que tiene que haber una explicación anatómica también de cómo es que sucede esto en el plano humano. ¿Cómo es que en el plano humano, dejemos aparte la cuestión espiritual, la cuestión de fe, la cuestión de la Biblia, dejémoslo así, la cuestión de la iglesia? Pero ¿cómo es que de que un hijo puede tener las mismas características físicas de su padre? ¿Me doy a entender? Que se parece a su papá, sus ojos son iguales, su cabello es igual, a veces hasta el parado es igual. Ok, ¿cómo? Aparte de lo que le dije, no lo espiritualice, no le ponga la explicación que ya di bíblica. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué sucede? No sé si me estoy dando a entender. Ok, sucede porque así Dios nos diseñó, de que transfiriéramos características nuestras a nuestros hijos y que ellos tengan un gran porcentaje de parecido a nosotros, sin que nosotros sepamos cómo funciona eso, pero sucede. ¿Sí?
Sí, sí, porque recordemos que hemos hablado de lo que es el genotipo. El genotipo es el gen que tiene las características que cuando se vuelve lo genotipo, se exterioriza, se convierte en fenotipo. Entonces quiere decir que el fenotipo no puede ser diferente al genotipo. El genotipo le dice cómo va a ser. Y entonces eso es imagen y semejanza. La imagen es el fenotipo, es lo exterior. La semejanza es el genotipo, es la característica, ¿verdad? Que salió y formó lo exterior, imagen y semejanza. Entonces, eso es exactamente. Nosotros ni siquiera examinamos cómo se va a ir dando ese genotipo y ese fenotipo. O sea que surge porque es parte de nuestro diseño natural. ¿Me voy a entender? Así nos hizo Dios. Entonces, hacia donde lo quiero llevar es como que metamos los ojos dentro de eso natural que no le hemos prestado atención cómo es que se viene dando. Y entonces eso se llama, o quien lo hace, se llama Golgi. Y Golgi yo lo considero la fuente y vehículo, no yo, pero estoy presentando a Golgi como la fuente y vehículo de la información generacional. Oiga, fuente y el vehículo de la información generacional, digamos, es el encargado de transmitir de los ancestros tuyos. Es como un vehículo, el genotipo de ellos, para que tú tengas el fenotipo de ellos. Entonces, hablemos un poco de esto. Ahora, hay una serie de palabras que tenemos que ser conscientes que entran en ese escenario para familiarizarnos de qué estamos hablando. En una etimología de lo que he venido mencionando, genes, genealogía, generaciones, etcétera, entran en escenario esta serie de palabras. Vamos a hablar de lo que es epigenética. En la composición de sus palabras, esto no es terminología científica. Bueno, la palabra epigenética es un término científico, pero la interpretación que le doy yo por medio de la composición de esa palabra es que epi es una palabra griega que significa más allá, y genética pues significa más allá de la genética. Más allá de la genética. Ya le voy a explicar por qué. Entonces, en una etimología, que es importante saber que estamos usando toda esa conjugación de palabras para entender cómo es que opera esto en el interior, cómo es que la iniquidad que tuvo un ancestro que usted ni lo conoció pueda estar, perdón que tenga que decirlo así, pueda estar en usted o en algún su descendiente, ¿verdad? ¿Cómo es que llegó? Entonces es necesario familiarizarnos con este término. Por ejemplo, hablemos de gen, de genética, de genealogía, y aún la palabra génesis tiene que ver, y otra vez entre epigenética y genética están estos términos que he mencionado: gen, genética, genealogía, génesis. ¿Qué es un gen? Bueno, un gen se halla en los cromosomas. En cada cromosoma hay diversidad de genes, y de estos dependen los caracteres. Imagínense, dependen sus caracteres, sus características de su personalidad. Genética, ¿qué es? Genética es lo que estudia los fenómenos de la herencia, la variación, semejanzas y diferencias, principios y causas. Eso es genética. Genealogía es referente a los antepasados, a los ascendientes de cada individuo. Entonces, cuando hablamos de genealogía, estamos tocando el pasado y estamos hablando de futuro también. Para que haya una genealogía, es que hubo un pasado de donde viene toda esa información y está siendo transmitida interiormente en el ser humano a través de los genes. Entonces, cuando hablo yo de Golgi, no es un nombre de ningún espíritu, no lo vaya a malinterpretar, ¿verdad? En una ocasión, hablando de Golgi, me dijeron que ya lo habían visto, me dijo una persona.
levantó la mano en el discipulado y yo pues la cedí. Hermano, yo me enfrenté a Golgi y me sentí mal porque tenía que corregir. Entonces le dije, no, déjeme explicar, Golgi no es un espíritu, sino que Golgi es el apellido de quien lo descubrió. Entonces él era un doctor, se llamaba Camilo Golgi, no Camilo VI, sino que Camilo Golgi, ¿verdad? Tremendo, alguien que se le hace familiar Camilo, dijo tremendo. Entonces en el año de 1898 él descubre esto. Entonces lo que se presentó lo llamó el aparato Golgi o el complejo de Golgi. Y entonces lo empezó a definir como un orgánulo que se halla en las células de tipo eucariote y que se encarga de completar el proceso de producción de ciertas proteínas. Esto es bien importante. Ahora, déjeme ir explicando. Este fue el doctor que lo descubre, y entonces eso que usted mira de rojo, eso está dentro de nosotros. Eso forma parte del sistema molecular de nosotros. Entonces, déjeme explicarlo. Por ejemplo, el aparato de Golgi se encuentra en la célula de un ser humano al lado del núcleo que mantiene nuestro ADN. Está cerca del ADN. Es una parte increíble de la célula humana que recopila, oiga esto, y almacena los comportamientos de las generaciones, las historias y las memorias que serán transferidas a la siguiente generación a través de la concepción. Eso que usted vio es lo que guarda toda la información de los ancestros. No sé cómo, es como una caja fuerte de los ancestros. De todos sus ancestros, todo lo que hicieron, sus historias, sus comportamientos, las memorias de ellos, todo lo guarda. Y entonces cuando una persona, y se lo mete al ADN de la persona que lo tiene. Y cuando esta persona va a engendrar hijos, entonces ya Golgi ya le transmitió todo eso. Y entonces el hijo va a continuar con la cadena de los males generacionales. Me estoy dando a entender, ¿verdad, hermanos? Ok, volvamos a definir esto un poco más. Por ejemplo, el propósito fue codificado en el ADN y el aparato Golgi lo transmite. Golgi, oiga esto, originalmente era encargado de transmitir esa información a nuestras generaciones. O sea, cuando leía el Salmo que de generación a generación anunciarás las obras, Golgi, antes de la caída del hombre, antes de la caída, estaba transmitiendo lo de Dios. Pero media vez el hombre peca, entonces afecta todo su sistema. Golgi sigue trabajando, pero ahora, como se cortó la relación con Dios, aquel hombre cortó la relación con Dios en la desobediencia y en la caída, lo expulsan del huerto. Entonces a partir de ese momento, él recibe la paga del pecado, y la paga del pecado era muerte. No murió inmediatamente, pero sí murió años después. Y entonces él comenzó a transferir el pecado. Por eso es que dice la Biblia que por un hombre, dice, ¿verdad?, entró el pecado al mundo. Y por ese pecado entró la muerte a los hombres, por cuanto todos, dice, pecaron. Sin haber nacido ya se había transferido eso, o sea que genéticamente se iba a transferir. O sea que usted y yo ni siquiera íbamos a envejecer, hermano. Y todo eso afectó la involución humana, la decadencia humana afectó, se nos cortaron los años. El hombre no era eterno, pero se mantenía en inmortalidad cada vez que comía del árbol de la vida. No envejecía. Comía aguacate y se le ponía su rostro bien brillante, bien chilero, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora muerde una supera y se le caen los dientes. Qué terrible, ¿verdad? Okay, pero entonces mire, cuando peca el hombre, pues su corazón siguió funcionando. Sus pulmones siguieron funcionando. ¿Sí?
Todos sus sistemas interiores, sistema nervioso, etcétera, siguió con el mismo diseño. Golgi siguió también transfiriendo, pero ahora ya no de Dios, sino que el pecado como una herencia, la muerte como una herencia, los males como una herencia, el temor como una herencia. Entonces Golgi originalmente era el encargado de transmitir esa información a nuestras generaciones. Sin embargo, a la caída del hombre se trastocó y ahora solo transmite la iniquidad, de manera que es necesario la liberación con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante darle importancia al poder de la sangre de Jesús y no verlo como cualquier cosa, hermano. Porque lo único que puede cambiar y romper con una herencia de iniquidad es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero eso no se puede aplicar religiosamente. Tenemos que ir con un entendimiento a ser ministrados con ese poder que está representado en la Santa Cena. Pero también podemos hacerlo a través de una ministración al alma. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos conscientes y que confesemos, que renunciemos y rompamos con la iniquidad heredada de nuestros padres. Ahora mire, el aparato de Golgi es el principal responsable de dirigir el tráfico molecular de la información y las experiencias de vida en forma de proteína de la célula. Fíjense que aquí hay algo bien interesante. Nosotros tenemos diseños en nuestro cuerpo que funcionan como un sistema inmunológico, como un sistema de protección. Por ejemplo, una cosa que huela mal usted no se la come, ¿verdad? Si usted va a comer algo y siente mal olor, lo aborrece. ¿Cuántos comen chile? Levante la mano los que son chileros, de verdad chileros. Vale. Aleluya, gloria a Dios. Son de mi mesa. Vale. Levante la mano los que no aguantan el chile, sin pena. No. Vale. Ok, 1, 2. Vale. Ok, yo les aseguro, los hermanos que levantaron la mano, que ellos, si, digamos, accidentalmente comieran o tomaran algo que está picoso, inmediatamente lo van a expulsar, van a rechazar. Ok. Resulta que nuestro ADN está supuesto a funcionar así. La molécula del ADN está supuestamente en su propio sistema, digámoslo así, de inmunológico, a rechazar lo podrido, lo sucio, lo asqueroso, lo peligroso como el chile, lo fuerte como el chile. Y entonces, por más que Golgi le lleve, lo va a rechazar la molécula del ADN. Entonces lo que hace Golgi, la iniquidad de los padres, la disfraza de proteína o la convierte en proteína, y el ADN necesita proteína, entonces no se niega a comerla. Porque si usted y yo, hermanos, si imagínense le dieran una bebida apestosa, usted solo se la pone y dice: yo no me la tomo. Así tiene que funcionar nuestro ADN. Pero entonces Golgi, como está caído y está bajo la influencia de la iniquidad, del espíritu de iniquidad, para eso entró a través del pecado. Media vez se cometió pecado, tiene derecho a manipular el corazón. Por eso puede el pecado manipular, digamos, un espíritu de iniquidad puede manipular, hermano, cualquier parte del cuerpo, lo controla. Por eso dice la Biblia: vuestro corazón fabrica ruindades, dice. Que el corazón fabrica cosas malas. Y así, entonces, ¿por qué? Porque hay un espíritu de iniquidad manipulando los órganos. Entonces lo que hace con Golgi, al derecho que tiene, porque no han roto la iniquidad los padres, entonces hace que Golgi siga trabajando, pero que disfrace la iniquidad como proteína para que el ADN no se niegue, no la rechace y la coma y la haga parte para ser heredada genéticamente a la siguiente generación. Entonces, oigan esto: casi todas las moléculas de información y experiencia pasan a través del complejo de Golgi en su existencia. Casi
todas las moléculas de información y experiencias pasan a través del complejo de Golgi en su existencia. La clasificación de la información y las experiencias que tenemos está medida por las vesículas. Cuando las proteínas se unen con el receptor apropiado en la vesícula, se codifican en la vesícula y se transportan. Es importante esto. Los estudiosos dicen que si se llegara a aislar una célula del cuerpo humano, se pudiera extraer volúmenes de información y predecir años de experiencia que una persona ha tenido a lo largo de su vida. Solamente, hermanos, si se logra aislar y se puede extraer toda la información que tiene una célula. Una célula es como una biblioteca. Como que usted se vaya a meter a una venta de libros. De esos de libros, Barnes Noble, así se llama, ¿verdad? Libros, hermanos, de toda temática. Cantidad de libros. ¿Cuántos libros puede haber en un lugar de esos? Miles. Dice que si se abriera una célula, se pudiera encontrar cantidades de libros con información de todos los órganos, que tienen la información genética. ¿Por qué cáncer de mama en una generación y la siguiente generación la tiene? ¿Por qué cáncer de próstata en una generación y la siguiente generación la tiene? Y así, ¿por qué? Porque está en una célula. Está en una célula. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, porque esto nos puede cambiar hasta nuestra manera de orar. Aquí hay, hermano, una razón de enseñar esto, que usted al orar renuncia a la información que tiene Golgi. Padre, en el nombre de Jesús, en el poder de la sangre de Cristo, especialmente en la administración de la Santa Cena, Señor, yo vengo renunciando, pidiendo que tú rompas con tu sangre poderosa, Señor, toda la información ancestral que guarda Golgi para todos mis órganos y para que no transfiera a la siguiente generación. Hermano, aprendamos de esto hoy. Esto yo no lo estoy dando solo por darlo. Mire, hago una pregunta. ¿Cuántos compraron el libro Los Ancestros? Levante la mano. Sí, varios no. Hermano, léalo por favor, porque todo esto yo lo plasmé en el libro. Los ancestros, la liberación de la genética y de la epigenética. Y no lo han comprado, hermano. Sí, ahí está toda la base. Perdón, pero me da tristeza. De veras me da tristeza que usted en esta casa, no es por vender, Dios sabe, sino para que usted tenga herramientas cómo trabajar, hermano, y no tenga que estar batallando con problemas con sus hijos. Bueno, sírvase como una exhortación paternal, aunque no me diga amén solo el hermano. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo, Jonito? 1 hora 3 minutos. Viene la siguiente parte, que sería las contaminaciones epigenéticas, pero mejor lo dejamos para el otro tema. Y dejemos un poco. Si usted tiene preguntas o respuestas, Carlitos. Bendiciones, apóstol. En lo que acaba de decir ahorita acerca de renunciar a lo de Golgi, es los ancestros, pero en el ejemplo de no sé si era Timoteo, que le dijo la fe que había tenido su mamá había sido transferida a él. Entonces, ser específico en lo que es rechazar, o si decir rechazo todo, entonces se va a ir todo, hasta lo bueno. O sea, por eso la pregunta es ser específico en lo que es en el rechazar toda esa parte. Sí, porque lo que pasa es que como estoy enfocado en la herencia de iniquidad, como estamos hablando de la iniquidad, pues para mí es obvio que se entienda que estamos renunciando a lo negativo, ¿verdad? Lo bueno, pues no queremos renunciar, queremos retenerlo, ¿verdad? Porque ese es un ejemplo bastante, pues, valioso, poderoso, de que se hereda también,
genéticamente lo bueno. En este caso, la fe de la abuela pasó a la madre y de la madre pasó a Timoteo. Entonces tenemos que hacerlo. Pero como estamos hablando de la iniquidad, yo no estoy diciendo renunciemos a todo, sino que a la iniquidad heredada. Si hay pecado, si hay enfermedades, si hay cáncer, si hay esto, a eso, ¿verdad? Si hay vicios, si hay adicciones, a eso tenemos que renunciar. Pero vale la pena también declarar que quiere retener lo bueno de sus padres. Y citarlo, no solo decir lo bueno, sino lo que usted ya vio, ¿verdad? Decir, quiero retener la fe, quiero retener la responsabilidad, quiero retener la perseverancia, quiero retener el valor, etcétera. Ser específico también. Amén. ¿Alguien más? Bendiciones, apóstol. Buenas Amén. noches. La pregunta que tenemos es, ¿cuál es la forma más efectiva de cortar con toda la iniquidad y sus implicaciones? Mire, la forma más efectiva es trabajar todo el tiempo que sea hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la Biblia dice, a través de los versos que ya leímos, yo visitaré la iniquidad de los padres en los hijos a la tercera y cuarta generación. Entonces eso me deja ver a mí que Dios tiene tiempos de visitaciones, así como esa palabra pakad, visitación del hebreo, es la misma que utilizó Jesús cuando le dijo a Jerusalén, porque no entendiste el tiempo de tu visitación. Claro que en el griego es episcope, es un tiempo de visitación para supervisarlos. Entonces, los niveles de iniquidad tienen que irse reduciendo. Nosotros quisiéramos que de la noche a la mañana todo, pero incluso hay cosas que desconocemos, que van a ser dadas a conocer a través de la revelación del Espíritu Santo, que va a llegar su momento en esa búsqueda que nosotros tenemos de responsabilidad, de ir trabajando cada vez más y más y más, en que la iniquidad ya no nos gobierne, ya no nos influencie, ya no nos domine. Entonces hay cosas que para que no queden ahí como encubiertas y sutilmente, el Espíritu Santo las va a revelar. Y entonces son más poderosas todavía. Y eso es lo que le pasó a David en el Salmo 51, cuando él entiende en qué condiciones fue concebido y fue dado a luz, ¿verdad? Entonces ahora él entiende por qué había cometido la falta con Betsabé, él entiende porque el Espíritu Santo le reveló el ancestro que tenía. Entonces nosotros debemos siempre estar constantemente supervisando y siendo responsables mientras estemos aquí en la tierra. Tiene que ser todos los días hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma más eficaz de desarraigar aquello. Lo que no alcancemos, Dios nos da la gracia, pero si nos mira trabajando diligentemente. Amén. Amén. Hermano apóstol, una pregunta. Cuando usted nos decía que Dios nos diseñó con ADN y habló del Salmo 145 de que trasladar las generaciones, me llama la atención el significado de la palabra griega padre, y en una de sus acepciones dice que es generador de ancestros. Padre. Y dice originador y transmisor de algo. Qué tremendo, ¿eh? O sea que lo que tiene lo transmite, no se queda con nada. Va a pasar a la siguiente generación. Entonces, pero pensemos que la palabra que esté en términos masculinos, padres, como es plural, ¿verdad? No dice padres, sino que padres. Dice lo que está leyendo. No, es solamente el concepto de la palabra pater. Pater. Sí. Okay. Entonces, pero mi pregunta era como el sistema Golgi existe tanto en el hombre como en la mujer. No, claro. Pero en esta parte, el padre tiene una mayor responsabilidad de lo que transmite más que de la madre, o se puede equiparar ahí. Los dos. Sí, lo que pasa es que cuando se da la concepción, se unen un 50% de cada uno de ellos. Los pares de cromosomas, ella pone la mitad y él pone la mitad, ¿me entiende? Para que sea un 50 y 50. Entonces los dos aportan herencia. Entonces el niño recibe 100% de papá y mamá, pero cada quien da 50% del 100% que traen. O sea que como quien dice, del 100% que traen, dan la esencia.
en 50%, para que cada uno tenga aportaciones genéticas en su heredero, ¿verdad? Entonces, papá y mamá. La otra palabra, digamos, si le aplicamos eso solo al término masculino, solo a la función del varón, sería eso. Pero también la Biblia habla de la palabra madre o del término femenino, y es la palabra Dice, ¿dónde aparece eso? La primera vez que aparece es, por lo tanto el hombre dejará a su pater o a su aba, ¿verdad? Griego pater, hebreo aba. Dice, dejará a su pater o a su aba y a su madre, a su Y entonces la palabra se repite en aquel pasaje de Ezequiel capítulo 36, donde dice, el rey de Babilonia se ha parado en la bifurcación de dos caminos. La palabra caminos es la palabra Y entonces cuando usted busque esa palabra, dice que es la madre heredando también a sus hijos. Entonces tanto papá y mamá transmiten información genética. También, y por último, hermano apóstol, también me venía a mi mente cuando usted escribió al principio la genética de los Adanes, y ahí mencionaba también, no el sistema Golgi, pero parte que es específicamente en la mujer que venía una... La mitocondria. Exacto. Sí, la mitocondria también es el gen que tiene toda la humanidad, todos la tienen. Todos los seres humanos, y mitocondria significa o quiere decir la madre de todos los vivientes. Y entonces todo eso está en toda la humanidad, dando a entender que todos venimos de una misma madre. ¿De quién será? No va a salir que de la misma que estamos hablando, que pecó en el huerto. Entonces ella también heredó todo eso. Bien. ¿Qué más? Sí, mi hermana. Otra mano que se levanta. Apóstol. Ya, perdón, tenía el micrófono. Sí, ahorita empezamos. Acerca de la herencia de iniquidad por medio de la sangre, ¿cómo se explicaría, o a lo mejor no entendí yo muy bien acerca de lo que explicó sobre Jesús, de que por medio del Espíritu Santo Él no recibió esa herencia de iniquidad, pero cómo podemos nosotros explicar de que Jesús traía la sangre de María? No la traía. No traía, porque hemos entendido pues de que la criatura pues se alimenta del cordón umbilical de la madre y ahí le transmite todo. Entonces, ¿cómo se explicaría ahí eso? Bueno, eso es parte de la divinidad de nuestro Dios, porque de igual manera, ¿cómo se explicaría que el Espíritu Santo haya sido quien concibió en María? O sea, es el mismo ángulo. O sea, ¿cómo explica alguien que el Espíritu Santo haya hecho que sin que hubiese un esperma masculino haya quedado ella embarazada? Entonces, sí, no cabe duda que es por obra de Dios. Es una obra inexplicable, es una obra que por fe, es una obra que solo Dios como creador, Él por su palabra crea las cosas diciendo las cosas que quiere que sucedan. Entonces el Espíritu Santo viene y la cubre y hace esa operación en ella. Entonces, de la misma forma que es capaz de meter una semilla adentro sin la participación del varón, de la misma manera es capaz de alimentar el Espíritu Santo a esa criatura sin la participación de María. Porque de lo contrario le tendríamos que haber aplicado, digamos, todos los procesos, ¿verdad?, que se le aplica a una criatura. Por ejemplo, ¿cómo se explicaría, si no lo entendemos así, que es un acto de todo poder de Dios, de que el niño, cuando ya llega a los 7 meses, creo, si a los 7 meses se independiza de la hemoglobina de la madre? Y entonces ya no depende, hasta esa altura ya no depende de la sangre de la mamá, sino que él ya tiene su propia hemoglobina. Entonces, y está dentro de la mamá. Ya él ya no depende
tanto de eso, ¿verdad? Sino solo de alimentarse, pues a través del cordón umbilical, la comida, pero no de su sangre. Entonces, Dios estableció esa fecha, pero como Él estableció ese diseño en el ser humano, si Él quiere, sencillamente, si va a vivir los últimos meses con su propia hemoglobina, la criatura, y ya no depende de la hemoglobina de la madre, Dios puede hacer que nunca dependa de la hemoglobina de la madre. ¿Me doy a entender? Porque es el poder de Dios. Porque era la única forma para que Jesús pudiera ir a la cruz y derramar toda su sangre y limpiarnos con la sangre. Una sangre perfecta y que quede hoy como una fuente de descontaminación a través de la Santa Cena, ¿verdad? Representada en el vino. Es la única forma. No tuvo genética, por muy pura que fue María, pero María vivió en un ambiente que venía ella de los ancestros también, ¿verdad? Patriarcales. Busquemos de qué descendencia era ella. Pues la Biblia deja ver que venía de la tribu de Judá. Y si miramos nosotros Judá, él como patriarca cometió un pecado también sexual. David cometió un pecado también sexual y otros pecados. Y si nosotros vemos realmente, mire, buena la pregunta, y déjeme ver si me adelanto un poquito de lo que vamos a ver. Si dice la Biblia así, solo para que nosotros veamos, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Entonces, para poder saber quiénes eran las personas que estaban involucradas en la genética de Cristo, citemos los nombres. Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, la que cayó con Tamar, de Judá a Fares, de Fares a Esrom, de Esrom a Aram, de Aram a Aminadab, de Aminadab a Nazón, de Nazón a Salmón, de Salmón a Booz, y de Booz a Obed, de Obed a Isaí, de Isaí al rey David, de David a Salomón. Aquí vemos 14 nombres. De David a Salomón, de Salomón a Roboam, de Roboam a Abías, de Abías a Asa, de Asa a Josafat, de Josafat a Joram, de Joram a Usías, de Usías a Jotán, de Jotán a Acaz, de Acaz a Ezequías, de Ezequías a Manasés, de Manasés a Amón, de Amón a Josías, de Josías a Jeconías, otros 14 nombres, total 28, de Jeconías a Salatiel, de Salatiel a Zorobabel, de Zorobabel a Abiú, de Abiú a Eliakim, de Eliakim a Azor, de Azor a Sadoc, de Sadoc a Akim, de Akim a Eliud, de Eliud a Eleazar, de Eleazar a Matán, de Matán a Jacob, de Jacob a José, el marido de María, Jesús llamado el Cristo el otro. Se puede imaginar todos estos nombres, si investigamos todas las cosas buenas y malas que hicieron y las faltas que cometieron algunos, no podía estar en la sangre de Jesús. Y aquí tiene, no sé si ustedes se han fijado en algo, que en esta última 14ª números, ¿cuántas personas hay? ¿Aló? 13. Deberían de haber 14. Why, because, ¿por qué? Porque la 14 es la que no permitió que todo esto pasara por la sangre de Jesús, porque es la obra del Espíritu Santo. Ahí numerados hay 41 personas, pero la Biblia dice 14, 14, 14. Eso es lo típico de epigenética. Tiene que haber, para que sea epigenética, una herencia de 14 3 veces. Pero en Jesús solo habían 2 veces 14 y la última es 13 personas. Entonces a él no le pasó ni siquiera la herencia de Tamar, ni siquiera la de Rahab, ni siquiera la de Betsabé, porque el Señor, por el Espíritu Santo, no permitió. Entonces el Señor, digámoslo así, estuvo en el vientre de María, pero estuvo en una válvula por dentro, lo que podría haber sido el ácido amniótico, ¿verdad? No, el líquido amniótico, el agua que tiene. Entonces para Jesús tuvo que haber sido una válvula divina que solamente la alimentaba el Espíritu Santo desde arriba.
profundo esto. Gloria a Dios. Bueno, dejémoslo. Buena la pregunta. A raíz de eso explicamos eso. ¿Me di a entender? Ok. ¿Quién más iba? Bendiciones, apóstol. Amén, Algo igualmente. que me llama la atención ahorita que estábamos hablando del ADN, se me impresionante que hoy en día que estamos viviendo una época en la frontera con los niños que están cruzando, a todos les están haciendo su prueba de ADN, a todos ellos, y eso es en la actualidad por lo mismo, para saber sus herencias, para saber de dónde vienen, enfermedades que tienen. Y desde la Biblia lo que me llama la atención es de que ellos nos mostraban cómo era nuestro ADN y ahora la ciencia lo está ocupando para algo nuevo, para darnos a entender. Pero espiritualmente esto ya viene desde antes. Sí, es que realmente la última perfección que nosotros tenemos que alcanzar es a través de la genética. No podemos dejarla a un lado, tenemos que trabajar con nuestros genes. Es importante ese tema. Mire, sería bueno que nos mandemos a hacer un estudio genético, hermano. ¿Dónde se podrá hacer? Que no nos cobren mucho. Ahí te va a salir tu raíz europea que tienes, hermano. Nuestro apóstol Sergio se la hizo. Hoy que estábamos allá en Chile, pues ahí con los pastores nos empezó a leer los porcentajes de herencia que tiene. Y ahí nos hablaba que trae ancestro europeo, ancestro chino también, oriental. Y hermano, y de todas partes, ni uno no se imagina. ¿Y cuánto vale? Hagámoslo, hermano, para ver de dónde trae usted ancestro. Es que mire, mire, estos son nuestros ancestros. Voy a terminar porque esto lo quería explicar en la otra clase. Ok. Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, trastatarabuelo, pentabuelo, exabuelo, heptabuelo, octabuelo, eniabuelo, decabuelo, endecabuelos, dodecabuelos. Ok, veamos quiénes son todos estos. Mire quiénes son. Por ejemplo, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 hectabuelos, 1024 eniabuelos, 2048 decabuelos, 4096 endecabuelos y 8192 decabuelos. Y usted está aquí, este es usted, mire. Ok, déjeme que me ponga de pie. Aquí está usted, mire. Pero mire de dónde viene, más abajo de aquí porque ya no me quedó dónde poner. Pero solo de aquí, de los octabuelos para acá, hay 1800 años. ¿Qué sabe usted quiénes eran sus ancestros de 1800 años atrás? Y esto que no le he sumado, esto hay que seguirlo trabajando para poder llegar, porque aquí solo estamos en los octabuelos, 1800 años, estamos aquí. Aquí es aquí. Pero ¿y estos? Podría llegar hasta aquí. Quizás hasta 2000 y pico de años, 3000 y pico de años de ancestros. Yo me voy a hacer, hermano. Me voy a hacer aunque ya sé el de qué voy a traer, ¿verdad? Pero sería bueno porque así puedo renunciar del ancestro. Vengo renunciando al ancestro italiano, vengo renunciando al ancestro ruso, al europeo, al francés y al pan con chumpe y todo eso así. Amén. Bueno, dejémoslo hasta acá. Ya no hay preguntas, ¿verdad? ¿Ya no? Ahí hay. Yo Es nada que no. más lo que usted ya mencionó, Amén, dígame, hermano. de una persona que ahí tuvo cáncer en mi trabajo y me estaba contando, yo no sabía que se podía hacer un ADN para los ancestros, pero ella como le dio esa enfermedad, creo que le dieron ese examen y le salió que ese ADN lo traía de los judíos, que era judía ella, traía sangre judía y que porque a ellos les daba el cáncer. Pero depende dónde, ¿verdad?
Tal vez, sí, bueno, el judío es la única raza en todo el mundo que tiene una sola enfermedad específicamente, y casi en todos los judíos está heredada. Claro que el cáncer también, ¿verdad? Pero es interesante. Le salió eso a ella. Bueno, que Dios nos ayude. Oramos. En el nombre de Jesús. Padre, Señor, hemos recibido tu palabra, tu enseñanza. Señor, y declaramos que tú nos has dejado la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Una sangre pura, perfecta, directa del Padre. Fue fabricada y diseñada directamente por el Padre y puesta en el cuerpo de Jesús, para que a través de ella y en la fe que nosotros le damos y la importancia, esa sangre pueda romper con los niveles de iniquidad desde lo más alto a lo mínimo hasta que un día desaparezca, Señor. Hoy hacemos una oración renunciando a toda iniquidad que hemos heredado de nuestros ancestros, Señor. Aquellos que nunca conocimos. Aquellas herencias, Señor, que puedan haber trascendido continentes, regiones, fronteras, lugares, tiempos, décadas o eras, y que desde allá haya venido siendo transferida a través de Golgi, y que esas sean las razones por las cuales hemos batallado tanto en algunas cosas. Hoy suplicaba, Padre, y le hablamos a Golgi en el nombre poderoso de Jesús, que renunciamos a toda esa información, a todas esas experiencias, a todas esas memorias negativas, Señor, a todo aquello que tenga que ver con la iniquidad, con el espíritu de iniquidad, con el pecado de iniquidad y con el código de iniquidad. Renuncio en el nombre poderoso de Jesús. Oh Ramay, Ibra Socotomanda, Ramakira, Raba, Socorora, en the name del Señor Jesús. Que tu sangre, Señor, poderosa, majestuosa, limpia y divina, sea la que nos transfiera esa genética de tu Padre, del Padre de las luces, del Padre perfecto, para que nosotros podamos, Señor, caminar en ese fenotipo de la semejanza, de la imagen del Padre, Señor. Bendecimos en esta hora, bendecimos a nuestros hijos. Ore por sus hijos, hermano. Oh Señor, no permitas que ellos sean portadores de males, de debilidades, de influencias y de hábitos, oh, de carácter negativo. Renunciamos primero los padres, Señor, y en la solvencia, Señor, cortar también en sus hijos. En el nombre de Jesús los bendecimos. Los bendecimos. Y Rabai, Ibra, Socotulá y Catarrabai. En el nombre de Jesús. Oh, tu sangre para la obra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos la bendición para nuestros descendientes. Declaramos que serán siervos tuyos, hombres de bien, mujeres de bien, portadores de tu poder, de tu gloria, siervos. Declaramos descendencia inteligente, inteligencia espiritual, sabiduría de lo alto, conocimiento, temor, poder de Dios. Los bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre. Amén y amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Ebenezer, Oregon. Hoy me encuentro en Corros. Agradezco por la oportunidad de llegar a tu vida a través de este medio. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro correo o ingresa a nuestra página web
Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Ebenezer, Oregon. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar.